Los gritos atravesaron los muros de piedra del castillo de Berkeley como cuchillos. Era el 21 de septiembre de 1327, y quienes guardaban las torres esa noche jamás olvidarían aquellos aullidos que parecían brotar del mismo infierno. Un sonido que no era humano, pero tampoco animal. Era algo peor. Era el lamento de un rey muriendo despacio, muy despacio, mientras el hierro candente hacía su trabajo desde dentro. Los centinelas se santiguaban en silencio. Algunos lloraban, otros vomitaban contra las piedras húmedas, porque todos sabían quién gritaba en aquella celda, y todos sabían que nadie podía detenerlo. Eduardo II Plantagenet, rey de Inglaterra, señor de Irlanda, había dejado de ser monarca hacía meses. Esa noche dejaba de ser humano. Su cuerpo no le había pertenecido nunca. Había sido prometido a una esposa que no amaba, forzado a guerrear cuando prefería la música, obligado a matar cuando soñaba con crear. Y ahora, en sus últimos momentos, ese mismo cuerpo se convertía en el instrumento de una venganza que trascendía la política para volverse algo mucho más visceral, más íntimo, más cruel. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Eduardo contaba una historia que Inglaterra no quería escuchar, la de un hombre que amó demasiado, gobernó demasiado poco, y pagó con su vida el crimen de haber nacido diferente en un mundo que no perdonaba la diferencia. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que retroceder. Volver a una época donde los reyes no elegían a quién amar, donde la corona pesaba más que el corazón, y donde la única libertad era la muerte. Eduardo nació el 25 de abril de 1184 en Caernarfon, primer hijo varón del implacable Eduardo I, martillo de los escoceses. El niño heredó la altura de su padre, pero no su sed de sangre. Desde pequeño mostró una sensibilidad que incomodaba a la corte. Prefería la música a la esgrima, las artes a la guerra. Su educación fue diseñada para forjar un conquistador. Maestros de armas, estrategas militares, confesores que predicaban la gloria del combate. Pero Eduardo aprendía latín para leer poesía, no para redactar órdenes de ejecución. Estudiaba historia para entender tragedias humanas, no para repetir victorias sangrientas. A los 13 años fue prometido a Isabel de Francia, hija de Felipe IV. Un matrimonio político que uniría dos coronas poderosas. La niña tenía 6 años cuando se firmó el contrato. Eduardo la vio una vez, pequeña, seria, con ojos demasiado viejos. No sintió amor ni odio, solo resignación. En 1300 llegó a la corte Piers Gaveston, un joven noble gascón. Alto, de cabellos dorados y sonrisa fácil, tenía la elegancia de quien aprendió a ser cortesano por supervivencia. La conexión fue inmediata. Por primera vez, Eduardo tenía un igual. Alguien que entendía sus gustos, compartía su amor por la música. Lo veía como Eduardo, no como el futuro rey. Eduardo I observaba esta amistad con inquietud. En 1307 exilió a Gaveston y le arrancó a su hijo la única fuente de felicidad que había conocido. El príncipe no protestó en público, pero algo se endureció en él. Aprendió a esperar, porque sabía que los reyes mueren, pero el amor puede resucitar. Eduardo I murió el 7 de julio de 1307, camino a una nueva campaña contra Escocia. Su último consejo al heredero fue simple: mantén a Gaveston lejos. Eduardo II lo escuchó en silencio, besó la mano paterna y al mes siguiente llamó de vuelta a su amigo. No como cortesano, sino como conde de Cornwall, uno de los títulos más ricos de Inglaterra. La coronación fue fastuosa. Eduardo II se presentó ante sus súbditos como la promesa de un nuevo orden. Joven, educado, carismático. Pero los que lo conocían notaron algo extraño en su mirada durante la ceremonia. No miraba a la multitud, no miraba la corona.
Sus ojos buscaban constantemente una figura entre los nobles, Gaveston, vestido con sedas que rivalizaban con las del propio rey. El matrimonio con Isabel de Francia se celebró en 1308. Ella tenía 12 años, él 24. La diferencia de edad era normal para los estándares de la época, pero lo que no era normal era la indiferencia del novio. Durante la ceremonia, Eduardo apenas la miró. Durante el banquete, conversó más con Gaveston que con su esposa. Durante la noche de bodas, los cronistas guardan silencio, pero Isabel escribiría años después que se sintió como una invasora en mi propia cama nupcial. Los varones ingleses observaban con horror creciente. Gaveston no solo tenía la confianza del rey, tenía su devoción. Eduardo lo colmaba de tierras, títulos, joyas. Le permitía hablar en el Consejo Real. Le confiaba decisiones militares. Y lo peor de todo, era evidente que Gaveston correspondía esa adoración. Se movían como dos mitades de un todo, completándose mutuamente en público de una manera que resultaba obscena para los códigos de masculinidad de la época. El conflicto estalló cuando Gaveston comenzó a burlarse abiertamente de los varones. Les inventaba apodos humillantes. A Thomas de Lancaster lo llamaba el actor por sus poses teatrales. A Guy de Warwick, el perro negro por su mal carácter. Eran insultos aparentemente menores, pero atacaban lo único sagrado para la nobleza medieval, su honor. En 1311, los varones presentaron un ultimátum. Gaveston debía marcharse o habría guerra civil. Eduardo cedió, pero no se rindió. Exilió a su favorito a Irlanda con el cargo de lugarteniente real. Técnicamente un destierro, en la práctica una promoción. Gaveston gobernaría una isla entera mientras esperaba que el rey encontrara la manera de traerlo de vuelta. La separación duró menos de un año. Eduardo no podía gobernar sin él. No podía comer sin pensar en él. No podía dormir sin soñar con él. En 1312, violando todos los acuerdos con los varones, lo llamó de vuelta. La decisión selló el destino de ambos. Esta vez, los nobles no negociaron. Organizaron una cacería. Gaveston fue capturado en el castillo de Scarborough y llevado ante Thomas de Lancaster. No hubo juicio. No hubo discurso. Solo una espada que atravesó su corazón en una colina llamada Blacklow Hill. Mientras el viento llevaba sus últimas palabras hacia el castillo donde Eduardo esperaba noticias de su rescate. Cuando le trajeron la cabeza de Gaveston, Eduardo no gritó, no lloró, no se desmayó. Se quedó inmóvil durante 3 días, mirando esos ojos que alguna vez lo habían mirado con amor y ahora solo reflejaban el vacío. Los cronistas dicen que en esos 3 días Eduardo II murió también, y que quien se levantó después era otra persona. Alguien menos humano, más peligroso. La muerte de Gaveston no trajo paz, trajo algo peor. Un rey roto que ya no tenía nada que perder. Eduardo se volvió impredecible, alternando periodos de apatía total con explosiones de violencia. Buscaba nuevos favoritos, pero ninguno llenaba el vacío que Gaveston había dejado. Eran sombras, copias defectuosas de lo que había perdido. Isabel, ahora una adolescente de 16 años, intentó acercarse a su esposo. Había madurado física y mentalmente y comprendía que su papel era dar herederos al reino. Pero Eduardo la rechazaba, no con crueldad, sino con algo peor, con indiferencia. La trataba como a una hermana molesta, cumplía sus deberes conyugales como quien paga una deuda, y volvía inmediatamente a su melancolía. En 1312 nacieron gemelos que murieron al poco tiempo. En 1313, otro hijo que no sobrevivió al parto. Isabel se culpaba por cada muerte, pero Eduardo ni siquiera parecía notar las pérdidas. Su dolor personal había devorado su capacidad de sentir cualquier otra cosa.
Finalmente, en 1314, nació Edward de Windsor, un niño que llegó sano y sobrevivió. Eduardo II mostró apenas un interés tibio por su heredero. El futuro Eduardo III crecería prácticamente huérfano de padre, criado por nodrizas y tutores mientras el rey se perdía en su propia amargura. Pero fue ese mismo año cuando Eduardo encontró algo que volvió a encender la llama de su interés: Hugh de Spencer el joven. Hijo de un varón menor, Hugh tenía la astucia política que Gaveston había carecido. No se conformaba con ser el favorito del rey, quería ser su cerebro. Comenzó a manipular las decisiones reales, a enriquecerse mediante el favor real, a construir una red de poder que lo convirtió en el hombre más odiado de Inglaterra. A diferencia de Gaveston, que había enfrentado a los varones con burlas, Hugh los enfrentó con maquinaciones. Confiscó tierras, inventó traiciones, ordenó arrestos. Eduardo, fascinado por esta nueva demostración de fuerza, le permitió todo. Había encontrado no solo un nuevo amor, sino un nuevo método de gobierno: el terror. La relación entre Eduardo y Hugh era diferente a la que había tenido con Gaveston, menos inocente, más calculada. Hugh lo seducía con promesas de poder, no con música y risas. Le enseñó que la crueldad podía ser efectiva, que el miedo era más duradero que el amor. Eduardo, que había pasado años sintiéndose impotente, descubrió la embriaguez de la omnipotencia. Los varones que habían matado a Gaveston comenzaron a desaparecer uno por uno. Algunos en batallas casuales, otros en accidentes oportunos. Thomas de Lancaster, el ejecutor de Gaveston, fue capturado y decapitado en 1322. Eduardo presenció la ejecución desde una ventana, y testigos afirman que sonrió cuando la cabeza rodó por el cadalso. Isabel observaba esta transformación con horror creciente. Su esposo, que había sido melancólico pero pacífico, se estaba convirtiendo en algo monstruoso. Ya no solo la ignoraba, la despreciaba, y comenzó a sospechar que Hugh de Spencer veía en ella una amenaza que había que eliminar. En 1325, Eduardo cometió el error que sellaría su destino. Envió a Isabel a Francia para negociar con su hermano, el rey Carlos IV. Era una misión diplomática rutinaria, pero también era la primera vez en años que Isabel salía de Inglaterra, la primera vez que respiraba aire que no estaba envenenado por las intrigas de Hugh de Spencer. París le recordó quién había sido antes de convertirse en la esposa ignorada de un rey obsesionado. Allí, en la corte de su hermano, redescubrió su inteligencia política, su capacidad de seducción, su sed de poder. Y allí conoció a Roger Mortimer, el noble inglés exiliado que se convertiría en su amante y en el arquitecto de la venganza. Mortimer había escapado de la Torre de Londres cuando Eduardo ordenó su ejecución. Tenía 50 años cuando conoció a Isabel, ella 30. Ambos odiaban a Eduardo II. Ambos habían perdido todo por culpa de Hugh de Spencer, y ambos tenían la brutalidad necesaria para destruir al rey de Inglaterra. Isabel, que había pasado 17 años siendo invisible para su esposo, descubrió el poder de ser deseada. Mortimer encontró en ella no solo una amante, sino una reina dispuesta a recuperar su reino. Juntos planearon la invasión. En septiembre de 1326 desembarcaron en Suffolk con 1.000.000 de hombres. Eduardo II reaccionó tarde y mal. La huida fue patética. El rey corriendo por caminos lodosos, disfrazado de sirviente, mientras su reino se desmoronaba. Fueron capturados en noviembre. Eduardo ya no parecía un rey. Era un hombre roto, sucio, aterrorizado. Hugh de Spencer había intentado suicidarse, pero Isabel ordenó alimentarlo a la fuerza. Quería que estuviera consciente para su ejecución. La muerte de Hugh fue un espectáculo diseñado para satisfacer años de odio.
Lo colgaron, lo cortaron vivo, le arrancaron los genitales, lo destriparon y finalmente lo decapitaron. Isabel presenció cada momento, impasible como una estatua. En enero de 1327, un parlamento controlado por Isabel obligó a Eduardo a abdicar en favor de su hijo. Eduardo aceptó sin resistencia. Había perdido todo, pero Isabel tenía otros planes para él. En abril de 1327, Eduardo fue trasladado al castillo de Berkeley. Isabel había decidido que era demasiado peligroso dejarlo vivo. Su muerte tenía que parecer natural. Isabel necesitaba un método que no dejara marcas externas. Eduardo fue encerrado en una celda excavada sobre las cloacas del castillo. El olor era insoportable, la humedad constante, las ratas abundantes. Era una degradación calculada. El rey más poderoso de Europa, reducido a vivir rodeado de excrementos. Durante 5 meses, Eduardo resistió. Sus guardianes alternaban periodos de descuido total con atenciones súbitas. Lo despertaban de noche con antorchas. Lo dejaban sin comida durante días. Era tortura psicológica refinada, diseñada para quebrar su mente. Pero Eduardo no se quebraba. Adelgazó, envejeció, se cubrió de inmundicia, pero mantenía una dignidad obstinada. Rezaba en latín, componía poesías mentalmente, se aferraba a los recuerdos de Gaveston. Sus guardianes informaban que seguía obstinadamente vivo. En septiembre llegó la orden final. Había que ayudar al proceso. La ejecución tenía que ser sutil, sin heridas visibles. La noche del 21 de septiembre, 3 hombres entraron en su celda. El método había sido elegido por su simbolismo: un hierro candente a través del año. Era el mensaje final de Isabel. Eduardo moriría de la misma manera perversa en que había vivido. Los detalles de aquella noche los conocemos por las confesiones de Garnier, quien huyó a Francia años después. Eduardo fue despertado a medianoche. Al principio creyó que era otra humillación rutinaria, pero esta vez notó algo diferente en los ojos de sus captores: la concentración profesional de hombres con un trabajo que hacer. Lo ataron boca abajo a un jergón. Cuando vio el hierro siendo calentado, comprendió todo. No era una ejecución, era una declaración. El hierro entró despacio, muy despacio. Los verdugos habían recibido instrucciones precisas. Tenía que penetrar hasta las entrañas sin matar demasiado rápido. Los primeros gritos brotaron cuando el metal tocó su carne, pero los más terribles llegaron después, cuando el hierro comenzó a quemarse camino hacia adentro, destruyendo órganos, llevando la muerte gota a gota hacia su corazón. Eduardo gritó nombres: Gaveston, Hugh, incluso Isabel. Gritó oraciones, maldiciones, súplicas. Los centinelas se santiguaron y se taparon los oídos. Un soldado joven vomitó contra la pared. El capellán escribió después que los alaridos resonaron como las voces del infierno. La agonía duró 3 horas. Cuando finalmente Eduardo dejó de respirar, su rostro estaba contorsionado por el dolor. Pero su cuerpo no mostraba marcas externas, exactamente como Isabel había ordenado. Al día siguiente se anunció que Eduardo II había muerto de causas naturales. El mensaje había sido recibido. Incluso los reyes podían ser eliminados. El funeral fue fastuoso, como correspondía a un rey. Isabel organizó ceremonias solemnes, encargó misas perpetuas, mandó esculpir una tumba magnífica. Era la actuación final, la viuda doliente que honraba la memoria de su esposo, pero no derramó una sola lágrima. Mortimer se pavoneaba como el verdadero poder detrás del trono de Eduardo III. Se había convertido en conde, controlaba las finanzas, tomaba decisiones sin consultar al rey nominal. Pero había cometido el mismo error que Hugh Despenser: creer que el poder conquistado con violencia podía mantenerse indefinidamente. Eduardo III cumplió 18 años en 1330
y decidió gobernar realmente. Arrestó a Mortimer en una operación nocturna. Isabel suplicó por su amante, pero su hijo había aprendido que la misericordia en política es debilidad. Mortimer fue ahorcado como un criminal común. Años después, circularon rumores sobre la verdadera causa de muerte de Eduardo II. Gourney había confesado en Francia. Testigos del castillo hablaban en susurros de aquella noche terrible. Eduardo III nunca investigó oficialmente, pero tampoco desmintió los rumores. Siglos después, los gritos de Eduardo II seguían resonando. Los cronistas medievales los registraron como justicia divina. Los historiadores modernos como evidencia de crueldad política. Pero pocos veían lo que realmente eran: el lamento de un hombre destruido por amar diferente. Eduardo el II no fue el primer rey inglés con favoritos masculinos, ni el último, pero cometió un error: amó públicamente, sin disimulo. Su tragedia no fue ser homosexual en el siglo XIV, sino ser auténtico en una institución que demandaba actuación constante. Eduardo el II no fue el primer rey inglés que tuvo favoritos masculinos, ni sería el último. Ricardo II mantendría relaciones íntimas con Robert de Vere. Jacobo I se enamoraría de George Villiers, pero Eduardo cometió un error que los otros evitaron. Amó públicamente, sin disimulo, sin la hipocresía que la época exigía. Su tragedia no fue ser homosexual en el siglo XIV. Su tragedia fue ser auténtico en una institución que demandaba actuación constante. Los reyes podían tener los amantes que quisieran, pero tenían que mantener las apariencias. Eduardo se negó a fingir. Prefirió la honestidad a la supervivencia. La historia oficial lo recordaría como un rey débil que perdió Escocia y fue derrocado por su esposa. Pero la historia real es más compleja. Fue un hombre sensible atrapado en un rol que requería brutalidad, un alma artística forzada a ser guerrera. Sus gritos en Berkeley no fueron solo el lamento de un rey agonizante. Fueron el grito de todos los hombres castigados por no cumplir con las expectativas de masculinidad de su época. El eco de todos los que han elegido el amor sobre la conveniencia. Eduardo el II no fue un mal rey que también era homosexual. Fue un homosexual obligado a ser rey en una época que no perdonaba ninguna de las dos cosas. Su corona no lo protegió, simplemente hizo que su inmolación fuera más pública, más brutal. Esta es la historia de Eduardo II, no el rey débil de los libros, sino el hombre que eligió ser él mismo en un mundo que lo mataría por esa elección. Un hombre que prefirió morir gritando antes que vivir mintiendo.